Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Sean bienvenidos. Les repito, damos gracias a Dios porque hoy nos visitan otros jóvenes de otros centros de fe, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, sean bienvenidos, siéntanse como en casa, ¿verdad? Los pastores de aquí de este centro de fe, Julio y Mari Carmen, han preparado algo especial para todos nuestros invitados. Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer mensaje de este día. Pero yo quiero pedirte por favor que no te distraigas. Dile a la persona que está a tu lado, no me distraigas. No me hables. ¿Sí? No me quites el tiempo. Deja que yo reciba lo que Dios tiene para mí. ¿Ok? Bueno, ya si te quiere hablar le dices, no, ahorita no, ¿verdad? Ahorita en la comida regresamos a la plática. ¿Sí? Gracias a Dios también tendrán un tiempo de refrigerio, pero hermanos, viendo el mensaje de que Dios les había dado a los jóvenes junto con el hermano Julio y la hermana Mari Carmen respecto a este día, es que ellos desean que los jóvenes sean avivados como la iglesia de los Hechos, ¿verdad? La Biblia nos enseña junto con la historia, ¿verdad? Que la iglesia tiene un principio, ¿verdad? Y el principio, hablando históricamente y hablando en la palabra de Dios, es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos cómo por primera vez a los cristianos, ¿verdad? Se les llama cristianos, ¿verdad? A los seguidores de Jesús. En el libro de los Hechos encontramos también que ya ahí se empieza a formar una asamblea, una iglesia, una congregación, ¿verdad? ¿Sí? Si bien en el Antiguo Testamento hemos escuchado que Dios, ¿cómo hablaba en el Antiguo Testamento? Por los profetas, ¿verdad? Por subir a la montaña, en una zarza. Pero dice el libro de Hebreos que ahora nos es hablado por el Hijo, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, bueno, estamos tomando el pasaje, ¿verdad? ¿Qué pasaje es? ¿Hechos qué? ¿Qué dice Hechos 17:6? Si lo tenemos en la pantalla. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, y gritando, estos, ¿qué dice? Que trastornan el mundo entero también, ¿qué dice? Han venido acá. Que trastornan el mundo entero. Nosotros, muchachos, tenemos que visualizar y pensar cómo estaban trastornando los seguidores de Jesús. Cómo la iglesia del primer siglo estaba transformando el lugar donde ellos se paraban. ¿Qué cualidades tenían? ¿Qué necesitaron para hacer eso? ¿Sí? Y creo, muchachos, que primero tenemos que hacer memoria. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos? El libro de los Hechos nos habla acerca de una promesa que Jesús ya había dicho en el Evangelio según San Juan. En San Juan, lo tengo yo por aquí. En San Juan, ¿verdad? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está el San Juan 16:7, por favor? San Juan 16:7 dice, pero yo os digo, ¿qué dice? La verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os enviará, ¿verdad? Y cuando se está refiriendo al Consolador, se está refiriendo a la obra, la ayuda y la persona del Espíritu Santo. Muchachos, si bien, ¿cuántos conocen Hechos 1:8? Hace rato creo, no sé si lo leyó una de las señoritas que pasó, ¿verdad? ¿Cuántos conocen Hechos 1:8? Bueno, no, si no lo conocen, yo se los recordaré. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. ¿Cómo dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice lo segundo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Creo, muchachos, que lo que necesitamos para trastornar, para transformar, para impactar el lugar donde nos paremos como la iglesia de los Hechos es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? No los escucho. ¿Cuántos dicen amén? Mucho mejor. Entonces, lo primero que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo.
el Señor Jesús habló acerca de un consolador, habló acerca de una ayuda, ¿verdad? Y creo, hermanos, que necesitamos reconocerlo en nuestra vida, ¿sí? Dice que hizo dos cosas este versículo que acabamos de recitar. Dice, recibiréis poder. Diga conmigo, power. O power, ¿cómo le diríamos los que saben inglés, verdad? ¿Sí? Recibieron poder, ¿sí? Y segundo, fueron llenos ¿de qué? De testimonio. Y cuando nos referimos a ser llenos de testimonio, no nos referimos a que hubieran nada más contando las cosas. No, tenían el denuedo, digan conmigo denuedo. Denuedo es la soltura de las palabras para hablar la verdad de Dios, el poder de Dios, las obras maravillosas que Dios estuvo haciendo. Entonces, muchachos, sí, hay una promesa también en Mateo, y cuando nos habla acerca de la gran comisión que dice, ¿verdad? Que nosotros, ¿qué? Haremos mayores señales, ¿sí? Oraremos por los enfermos y sanarán, los endemoniados serán libres, aun si bebiésemos cosa mortífera, ¿verdad? No nos haría daño, ¿sí? Dice hasta los Flaming Hot, ¿sí? Que los jóvenes piensan que el Flaming Hot no hace daño, pero ya pasen los 30 y verán, ¿verdad? No se crean, guárdense, cuídense, nada con exceso, ¿verdad? No, aún los Flaming Hot, ¿verdad? Seguimos acá. Entonces, ¿qué necesitaba tener? Si ya hablamos de la promesa, ya hablamos de la autoridad y el empoderamiento. Escucha bien esto, empoderamiento no de las mujeres de este tiempo, ¿verdad? Empoderamiento ¿de qué? De ser empoderados, llenos de la autoridad, del poder. Imagínate, ¿quién era Pedro? Un pescador que tal vez intelectualmente no era el mejor, ¿verdad? Pero había aprendido el oficio de su papá, era una persona aguerrida que ya no entendía las cosas, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo, pero he rogado al Padre que tu fe no falte y cuando salgas de esto, vengas y afirmes a tus hermanos. ¿Qué le contestó Pedro? ¿Pedro escuchó? No, le dijo, no pasa nada, yo no te voy a negar, yo voy a hacer esto. Pasó lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? Lo zarandeó, lo negó, y cuántas cosas vivió Pedro, pero después de haber sido empoderado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿qué pasó en la iglesia La Hermosa? Bueno, se los recuerdo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ya ellos habiendo sido empoderados, llenos del Espíritu Santo, avivados con denuedo, le dice a una persona, a un paralítico afuera de la iglesia, dice, no tengo oro ni qué, no tengo oro ni qué, ni plata, pero qué, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. El primer milagro de la iglesia primitiva. ¿Sí? Muchachos, la historia de la iglesia se divide en 6 etapas. ¿Sí? Dios nos ha dado la bendición de dar la clase en la escuela bíblica acerca de la historia de la iglesia. ¿Sí? Y la mejor etapa que tiene la iglesia es la primitiva. Es la más pura, la más sana, la más santa. La mejor. La iglesia ideal. Antes de decir, ay, bienvenido, estás en la mejor iglesia. No, huye. ¿Verdad? Aquí es la religión verdadera. Échate a correr. Porque el Señor no viene por una religión. El Señor no viene por una iglesia en el contexto de en qué zona esté ubicada de la ciudad. El Señor viene por una iglesia santa, pura, preparada por nosotros que somos la iglesia. Amén. Entonces, muchachos, nos damos cuenta cómo Pedro, no teniendo una preparación muy grande, pudo hacer un milagro. ¿Cuántos, después de haber declarado sanidad por este varón, verdad? ¿Cuántas personas se convirtieron en la primera predicación de Pedro? ¿Cuántas personas? Yo les digo, 3,000. Y dice, y luego, y nosotros que tenemos la palabra de Dios, luego no queremos ir a la iglesia. Ay, mamá, no quiero ir.
cómo una persona llena de las cosas de Dios pudo hablar y su voz dio testimonio a más de 3,000 personas. Y esas 3,000 personas, ¿qué? Vinieron a los pies de Cristo. ¿Qué necesitaron estas personas para el cumplimiento de Hechos 1:8 y al pasar al capítulo 2? Necesitaron primero fe. Repiten conmigo, fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitaron fe para creer en la promesa, para creer acerca de ¿qué dice? No se vayan, ¿sí?, hasta el día del Pentecostés. Esperen la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas vieron a Jesús resucitado? ¿Alguien sabe el número? ¿No? Más de 500 personas. ¿Cuántas personas? Yo sé que hablando de números a veces, hay otras matemáticas, no. ¿Cuántas personas estuvieron en el aposento en el día de la llenura del Espíritu Santo del día del Pentecostés? Digan conmigo, 120. Entonces, ¿qué porcentaje fue personas de fe? Aproximadamente el 24% le creyeron a Jesús, resucitado. Ya había vencido a la muerte, ya había vencido al pecado, ya había vencido a las tinieblas, y aún así no le creían. ¿Sí? Muchas veces las personas buscan a Dios por lo que ellos necesitan, no por lo que Él es. Nosotros tenemos que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que yo necesito, porque cuando yo crea que ya lo tengo, lo voy a dejar de buscar. Ay, ay, ay. ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? No los escucho. ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Amén. No me digas que dices, ay, Señor, concédeme el novio 2024. Que yo sea una pescadora de hombres. No, muchachos, no venimos a eso. Sí venimos también a convivir un poco, a pasarla bien en esta comunidad de fe. Pero sobre todo, hemos venido ¿a qué? A recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Si el Señor en esta mañana les diría su nombre, así como se lo dijo a Samuel, ¿tú qué le dirías? Samuel, José. Díganme un nombre, no. ¿Qué le dirías? Ay, algunos tal vez de nuestra congregación o de los que nos acompañan dijeron, no, espérame 5 minutos más, ¿verdad? Pero Samuel, ¿qué dijo? Heme aquí, que tu siervo escucha, ¿verdad? Y sabemos cuál es la historia. Entonces, algo que también tuvieron que ofrecer o que tener estos 120 es obediencia. Antes de que nosotros querramos que Dios se manifieste poderosamente en nuestra vida, tenemos que aprender a obedecer. ¿Cuánto les gusta obedecer? A muchos no nos gusta, ¿verdad? Sí, pero la obediencia trae bendición. No los escucho. No los escucho. Entonces, tuvieron que tener fe, obediencia, paciencia, confianza, pero también tuvieron que tener unanimidad. No es lo mismo unidad que unanimidad. ¿Sí? Unidad, podemos estar todos juntos, pero todos con deseos de no estar ahí. Unanimidad, todos tenemos el mismo pensamiento, todos tenemos el mismo deseo, todos queremos ver a Jesús. Eso es unanimidad. Entonces, nos damos cuenta que los 120 personas no nada más estaban ahí en una bola, ¿verdad? Hagan una bolita, ¿verdad? ¿Sí? Como comúnmente antes en las colonias, ¿verdad? Populares en la esquina, ¿verdad? Se juntaba la bolita, ¿verdad? Sí, dicen ahora los plebes, ¿verdad? No era por hacer montón, ¿verdad? ¿Sí? No era por decir, bolitas son valientes. No, eran que tenían el mismo pensamiento. Cuando habla acerca de que estaban unidos, no nada más era una bola, sino que
todos tenían que el deseo y el cumplimiento. Y dice que ¿qué estaban haciendo cuando estaban unidos? Estaban ¿qué? Orando y buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando el cumplimiento de lo que el Señor Jesús había dicho acerca de qué. Os conviene que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Muchachos, necesitamos como generación, como jóvenes, la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no quiere decir que tengas que siempre estar hablando en lenguas. No, no, no. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo y el testimonio, no quiere decir que te hagas un religioso, un monje o te vayas al Tíbet. Se está refiriendo a ¿qué? A que el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios esté sobre tu vida. ¿Tienes deseos de prosperar? ¿Tienes deseos de terminar tu preparatoria, tu secundaria, tu universidad? ¿Ser próspero aun cuando termines y ejerzas tu profesión? Necesitas el toque y la llenura del Espíritu Santo para ser médico, para ser veterinario, para ser contador, ¿sí? Para estudiar economía, para estudiar la carrera que a ti quisieras, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Diría alguien, algunos alienados, ¿verdad? Van a la facultad de físico matemático, ¿verdad? Algunos no nos gustan tanto las matemáticas, pero aún necesitas la gracia y la llenura de Dios. ¿Para qué? Para salir adelante. Si bien, muchachos, el libro de los Hechos nos enseña cómo la guía y la guianza, la dirección del Espíritu Santo les dio muchas veces la victoria a los discípulos, ¿verdad? Los perseguían, los atribulaban, ¿sí? Los enjuiciaban y Dios les daba la victoria. Entonces, muchachos, ¿qué necesitamos en este tiempo para trastornar? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y vamos por favor ahí a nuestra Biblia, Hechos 2. ¿Estamos ahí? 1 al 4, por favor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjense cómo lo dice, unánimes juntos. Porque pueden estar juntos, ¿pero qué? Pero no necesariamente se lleven bien, ¿verdad? Unánimes juntos, dice, siguiente. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aún, muchachos, si leímos más adelante, sabrán que hay personas que interpretaban esas lenguas y decían, ¿qué es esto? Que estas personas hablan otro idioma y no son de allá. ¿Por qué hablan esto? ¿Y qué les dijeron? ¿Están llenos de qué? De mosto, ¿verdad? Andan borrachitos. No es estar borrachito o hacerse loco. La llenura del Espíritu Santo es algo espiritual en nuestra vida, ¿sí? Muchacho, yo quiero decirte que tú tienes una alma, que tú tienes un cuerpo, que ya lo ves, ¿verdad? Sí, lo sientes, pero también tienes un espíritu. Y tu espíritu te ha sido dado para ser conectado con el Padre. Tu espíritu ha sido ese canal o ese cable, si lo puedo decir así, para conectarte con las cosas espirituales. Yo quiero decirte que las cosas espirituales existen. Y que a veces por el juego, por el morbo, por ver programas, por ver videos, vemos las cosas malas espirituales como algo normal. Los videos, ¿verdad? Los TikToks que ahora de repente mis hijos están viendo YouTube y luego ven creadores de contenido que hacen videos de espantos. Y ahí están, ¿verdad? Y mis hijos de repente están así como que,
pero quieren seguir viendo. ¿Saben cómo se llama eso? Morbosidad. ¿Qué les va a traer? Nada. Al contrario, puede abrir una puerta, ¿para qué? Para que venga el miedo, para que venga el temor, para que venga la angustia y digas, no puedo dormir, me ganó en el colchón. Tengo miedo. Alguna vez recuerdo que hace muchos años se puso de moda un video en jovencitos como de su edad, un video llamado ¿qué? Obedece a la morsa. Algunos dirán, ay, yo también lo vi. Que te dé vergüenza. Y recuerdo que un muchachito, ¿verdad? Llegó ahí con nosotros, con el pastor de los jóvenes, y dijo, pastor, hermano, se llama hermano Enrique, ¿puede orar por mí? Y hermano Enrique, que tiene una voz así muy, dime, ¿qué quieres que haga? Es que estuve viendo ese video ahí en la prepa y no puedo dormir. Claro que sí, vamos a orar. Y ya el hermano Enrique oró por él y todo, y dijo, ya, muchachos, no abran puertas que no sean para ser bendecidos. Regresamos entonces a nuestra lectura. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle a 10 muchachos que vengan aquí adelante, por favor. 10 muchachos, hombres o chicos y chicas, vengan 10. Aquí arriba, por favor. Tú quédate aquí. Tú quédate aquí. Ustedes 3, unidos. Tómense de los hombros entre sí. Ustedes 3. La Biblia nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo y alguien nos enseñó que el Espíritu Santo se manifiesta como un dunamis. Repita conmigo, dunamis. Dunamis tiene relación con la palabra dinamita, ¿verdad? ¿Qué es la dinamita? Algo que explota. No, así, cerrados. Vénganse para acá, chicas. No, ustedes no. O sea, ¿quién está haciendo la dinámica? No se crean. En una fila, por favor. Haz un poquito más para acá, ahí. Ellos representan a los 120 que estaban orando, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Dice que ¿qué? Que vino el Espíritu Santo como ¿qué? Como un estruendo. Vamos a hacer esto sobre ellos. Y dando vueltas sobre ellos. Y vino el estruendo, ¿verdad? ¿Verdad? Vino sobre los que estaban orando, esos 120, y estaban orando. Oren, hermanos, oren, que se sienta. ¿Ya lo están sintiendo? ¿Lo están sintiendo en su corazón? No. ¿Sí? Sigan dando vueltas. Hasta que hagan pozo. No se crean. ¿Sí? Y de repente, ¿verdad? Empezó y bajó la unción de Dios, el dunamis de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Los llenó, los empoderó, adoraban a Dios, adoraban a Dios. Adoren a Dios. Sí. Alto. Ahora van al revés, pero se van a salir a su lugar. ¿Vale? ¿Y qué hizo? ¿Para qué los empoderó? Vueltas, 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 vueltas. Y van pasando a su lugar. Y de repente ustedes alzan las manos. Y van para su lugar. Empoderados. No las bajen, ¿no? Nos explicaba la hermana Blanquita que nos dio clase, no sé si el pastor Mariano recordará, la hermana Blanquita, la hermana Guay le decíamos, ¿verdad? En el bajo mundo. La hermana Blanquita, ¿verdad? Una mujer de Dios, nos decía que el Espíritu Santo era como un dunamis, que decía que ¿qué? Que vino y cayó y hizo esto. ¿Sí? ¿Para qué?
Después de que cayó el Espíritu Santo sobre los 120, ¿qué hicieron? Fueron empoderados. ¿Para qué? Llegó así, ahora salió así. Y hermanos, el Espíritu Santo, el empoderamiento, la llenura, lo que Dios trajo para esos 120, no era para quedarse en un aposento, no era para quedarse en las cuatro paredes. ¿Fueron qué? Fueron enviados a predicar el Evangelio. Escúchame bien esto. Y algunos de los discípulos de ese tiempo, bueno, la predicación de Pedro se estuvieron convirtiendo. Imagínate que esos 120 se repartieron esos 3,000 personas. Bueno, ya tenemos, no sé, varias células. A esos 120 le repartieron unos 25 a cada uno. Y el Evangelio se empezaba a compartir ¿en qué? En las casas. Pero qué tremendo. Hablamos en el pasaje, hablamos de trastornar, pero ¿saben cuál es el motor del avivamiento de la iglesia primitiva? Algo que no nos gusta. Algo que tal vez dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? Les quiero decir que el motor de la iglesia primitiva fue la persecución. El que la iglesia fuera perseguida abrió las puertas para que hombres de Dios, personas que habían recibido de las cosas de Dios, que se expandieran y fueran a otros territorios y se cumpliera ¿qué? La gran comisión. Nos damos cuenta que no siempre es a nuestra voluntad. Nos damos cuenta que Dios tiene un propósito, que si Dios ha puesto algo en ti, no es para que lo escondas. La luz, dice que no se pone debajo de la cama, ¿verdad? Sino que se pone en un lugar alto. ¿Para qué? Para que resplandezca. Dios a ti y a mí nos ha llamado ¿a qué? A resplandecer. ¿Con qué? Con la luz del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser testimonio, pero también mostrar las obras que Dios tiene para este mundo. ¿Por qué amaban a los discípulos? ¿Por qué? Porque les daban de comer. También les daban de comer, pero no era por eso. ¿Por qué la gente empezó a asombrarse de los 120? ¿Por qué la gente empezó a llamar la atención? ¿Por qué estaban trastornando el lugar donde ellos se paraban? Porque eran una manifestación visible del poder de Dios. Porque eran una manifestación visible del poder de la oración. Porque eran una manifestación visible de qué, de que no se andaban peleando. Ay, fíjate que esa hermanita, mira cómo viene. Sí. ¿Dónde habrá comprado su ropa? ¿Dónde habrá comprado su túnica? No, hermano. La iglesia de este tiempo estaban ¿qué? Unidos. Oraban juntos, hombro con hombro, espalda con espalda, ¿verdad? Mano con mano. Tenían esas características, pero obviamente la mayor característica eran que ¿qué? Que habían sido empoderados por Dios, llenos de poder. Lo que nosotros necesitamos para impactar nuestra generación, lo que nosotros necesitamos para impactar a todas las personas que nos conozcan, no es nuestro aspecto físico o no es el outfit que tengamos, la vestimenta, no, es que nuestra esencia como cristianos, y nuestra esencia como cristianos es la llenura, es el toque, es del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que un día decir como el salmista dijo, Señor, no apartes tu espíritu de mí. ¿A dónde miré, Señor? Si tú estás ¿qué? En los cielos, en donde sea está el Señor. Necesitamos, muchachos, el toque y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú podrás hacer muchas cosas, ¿verdad? Tú te podrás esforzar y serás una persona dedicada y alcanzarás muchas cosas. Pero cuando vas de la mano de Dios, sí, impactarás. No es lo mismo alcanzar que impactar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando vas de la mano de Dios y te tomas de su mano y dices, voy a creer en el Señor. Imagínate que Dios te lleve a otro país becado. O eso no tiene que ver la llenura. Claro que tiene que ver que vayas y des testimonio.
¿verdad? Que vayas que seas promovido en tu trabajo, no tiene, claro que tiene que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque la llenura de Dios en nuestra vida pone una gracia especial, si lo puedo decir así, es como una cobertura espiritual, ¿sí? Que a los ojos físicos no se ven, pero a los ojos del alma, para los ojos del espíritu, se pueden percibir y puedes hallar algo que se llama una gracia, ¿verdad? Divina de parte de Dios en tu vida. Entonces, muchachos, la iglesia primitiva tenía ciertas características. Una de ellas es que creían y confesaban en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, déjense los leo. Es en el capítulo 2. Perdón, capítulo 3, 4:11 dice, 4:11 dice, este Jesús, escuchen esto, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿en qué? ¿Qué dice? En que podamos ser salvos. Joven, señorita, quiero decirte que tú y yo necesitamos reconocer a Jesús en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Confesarlo, creer en Él, saber que tomado de la mano de Dios, aunque el mundo se pueda estar cayendo en pedazos, tú te vas a mantener firme. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará el Señor, ¿verdad? Dice otra promesa, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de qué? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Conocen la parte donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán aliento, preparas un banquete en presencia de todos los que me quieren hacer daño. ¿Ah? Unges mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando, ciertamente ¿el qué? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Una de las cosas que me enseña el libro de los Hechos es que la llenura del Espíritu Santo me ayuda a vencer la adversidad. La adversidad puede ser cualquier situación que vivamos que viene a ¿qué? A hacernos daño, a robarnos la paz, ¿verdad? A desanimarnos, ¿sí? Cualquier cosa. Recuerdo que dice el libro de los Hechos que un día Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿verdad? Y dice que ellos empezaron a cantar salmos, ¿verdad? Empezaron a adorar a Dios en esos calabozos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Las cadenas, los cepos, los grilletes se abrieron, las puertas de la cárcel se abrieron, ¿verdad? Cómo Dios dio testimonio de su obra y de su Espíritu Santo. Muchachos, necesitamos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas de Dios? ¿Para terminar la escuela? Claro que lo necesitas. Para terminar secundaria, para terminar preparatoria. Muchachos, aquí en el norte la educación preparatoria, ¿verdad? Dura 2 años. En esos 2 años tienes que visualizar a qué te vas a dedicar toda tu vida. Por eso muchas veces, ¿verdad? Algunos muchachos entran a una facultad y dicen, no, esto no me gustó. Y se salen. ¿Por qué? Porque carecen de propósito. Chavos, la llenura del Espíritu Santo te da ¿qué? Te da el deseo de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si careces de propósito, careces de voluntad, careces de deseo y por eso te conformas con lo que sea. Yo les he dicho a la iglesia, hermanos, la voluntad de Dios
es algo que primero se cree, ¿verdad? Pero también la voluntad de Dios es algo que se camina. ¿Sí? El propósito de Dios es algo que se cree. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su vida? Levanta tu mano si tú crees que Dios tiene un propósito en tu vida, que no eres obra de la casualidad, que no eres obra de un beso y más de tus papás, que no naciste por un accidente. Levanta tu mano. Si verdaderamente tú crees que tienes un propósito en tu vida, si verdaderamente crees que no solamente veniste a esta tierra por un accidente, que no solamente veniste a esta tierra por la teoría de las especies, que se reprodujo alguien y naciste, levanta tu mano. Sí. Yo quiero decirte algo. Tu propósito en esta tierra ya lo has creído, estás levantando tu mano, pero lo tienes que caminar. Tienes que pararte temprano todos los días e ir a la preparatoria. Ah, ¿tiene que ver con eso? Claro. Tienes que pararte temprano e ir al trabajo. Tienes que pararte temprano y hacer tus tareas y aprenderte los contenidos. Tienes que pararte temprano o tienes que buscar a Dios en la mañana y orar, o tienes que terminar una jornada, los muchachos que ya laboran, terminar una jornada de trabajo. Tienes que ir a la iglesia con el deseo de estar en la casa de Dios. Dice la palabra, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué dice? Y esa buscaré. O sea que no nada más es estar, es buscar. Que dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, a mí también me pasó en mi etapa de joven, adolescente, que mis papás me llevaban por llevarme, que me llevaban porque no me podía quedar en la casa, o porque me decían, si no vas no hay barbacoa, entonces yo iba por la barbacoa también. ¿Qué pensarían ustedes más? ¿Qué pesa más, el huevo o la barbacoa? El domingo en la mañana, bueno, yo soy de la Ciudad de México, ya tengo más de 10 años acá, ¿verdad? Ya soy regio, ¿verdad? Ya soy mitad y mitad. Allá la barbacoa es de borrego, qué rico. Si acá es de res, ¿verdad? También muy rica. Bueno, yo iba a la iglesia, ¿sí? Pero muchachos, yo a través de los años que he conocido a Dios, ¿verdad? En el 2005 entré a la escuela bíblica, ¿sí? Y ahí empecé a conocer a Dios. Yo decía que lo conocí un poco, pero ahí lo empecé a conocer. Lo conocí de una manera, 2 años que estudié. Posteriormente, en estos más de 15 años que he estado sirviendo de tiempo completo a Dios, lo he conocido de una manera diferente. Cada día lo puedo conocer diferente, ¿verdad? Pero Él es el mismo. Y cuando me refiero a que lo conozco diferente es porque yo tengo necesidades diferentes, pero Él siempre es el mismo conmigo. Él siempre es mi proveedor, Él siempre es mi ayudador, Él siempre es mi guardador. Aún cuando he entendido lo que es la persona del Espíritu Santo en mi vida, he entendido que el Espíritu Santo me enseña a adorar a Jesús. ¿Sí? Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Te repito, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, es algo que se inicia creyendo, pero que se continúa caminando, construyendo, edificando. ¿Sí? ¿Cuál puede ser tu sueññ? ¿Cuál puede ser tu meta? ¿Cómo te dicen ahora? ¿Cómo te visualizas? No. ¿Cuál crees que sea el sueño de Dios para tu vida? Él tiene algo muy especial. Pero no será fácil sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Podrás decir, no, yo soy muy inteligente, me esforzaré, estudiaré, acabaré la carrera, en 5 años, en 1 año tengo el carro, en 3 años tengo la casa, en 5 años me caso, y dice, el siguiente año me divorcio. Porque los muchachos de este tiempo, los jóvenes de este tiempo, corren tan rápido, ¿verdad? Que, muchachos, el seguir a Dios no es una carrera de alta velocidad, ¿sí? Es una carrera de resistencia.
¿Por qué de alta velocidad les decimos a la iglesia, verdad? ¿Cuánta gente no ha llegado a la iglesia y viene tan rápido que hace tan, y sirve aquí, sirve acá, y de repente ya ni cristiano es? Es que iba tan rápido que fue un capítulo de la vida cristiana en su vida. No, hermanos, la vida cristiana, muchachos, es que para la eternidad. Porque adoramos a un Dios eterno, a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios grande en nuestra vida. ¿Sí? Yo quiero pedirte, joven, señorita, que hagas tiempo para buscar a Dios. Que doblegues rodilla en casa, ¿sí? Que independientemente de la edad que tengas, puedes buscar a Dios. Tal vez no seas el joven más maduro del mundo, pero puedes buscar a Dios. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo Dios escogió a chavitos, jovencitos como tú, ¿o no? ¿No escogió a jovencitos como tú? ¿José no era joven? ¿Sí? Díganme otro más. ¿Samuel no era joven? ¿Sí? ¿Josías? ¿Sí? David. Fíjense la vida de David, menospreciado por todo el mundo, pero avalado por Dios. Dios le dijo sí, ¿verdad? Ponte de pie, por favor.